Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Efectivamente, este fin de semana estamos asistiendo al final de Yolanda Díaz y al final de Sumar. Como sabéis, es la asamblea, bueno, si no lo sabéis, os lo digo yo, la asamblea nacional del movimiento Sumar. Ya sabéis, eso que es como el monstruo de Frankenstein. Se cogen diversas partes putrefactas de cadáveres, se intentan juntar y se quiere que viva. Bueno, eso es Sumar. Y estamos asistiendo, como os digo, bueno, ni ha ido ayer Yolanda Díaz, ni ha ido, porque obviamente no iba a ser elegida. Bueno, vamos a verlo todo, porque sinceramente, no tengo por qué mentir, me alegro mucho de que ese monstruo de Frankenstein por fin vaya a perecer. Venga, vamos a ello. Pues bien, efectivamente este fin de semana estamos asistiendo a los últimos estertores del movimiento Sumar. Ese movimiento que, en mi opinión, ha hecho tantísimo daño a España y está ahora ahí en el gobierno como un cáncer, bueno, no sé si como un cáncer no para Pedro Sánchez, sino para todos nosotros, porque es lo que le hace en este momento mantenerse en el poder. Y hay que decirlo así porque así es. Pero la, digamos, buena noticia es que Yolanda Díaz está asistiendo a sus últimos días al frente del movimiento y el movimiento, por llamarlo de alguna manera, pues está asistiendo también a sus últimos días. Antes, me vais a permitir, antes de ver, bueno, hay 500 personas, eso es lo de Sumar, hay menos gente que en un partido de petanca. Bueno, esto es bueno, ahora os lo cuento. Antes me gustaría poneros un momento las espantosas, lamentables declaraciones de la ministra Montero ayer referente a la sentencia... Bueno, la sentencia del caso de Dani Alves. Terrible lo que dijo, solo un momento, porque es que de verdad se me pusieron los pelos como escarpias. Qué vergüenza la sentencia de Dani Alves. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza después de todo lo que ha hecho el Partido Socialista en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes. Bueno, ya lo habéis oído, eso es una ministra del gobierno de Pedro Sánchez. Un gobierno... Obviamente, si se está hablando ahí en un congreso del PSOE, y vuelvo a insistir, es la ministra de Hacienda. Un gobierno que no cree en la presunción de inocencia de los hombres. Vamos, básicamente se carga el Estado de Derecho de un plumazo. Es normal, porque también pretende amnistiar, cargándose la Constitución, como ha pretendido hacer con Puigdemont, indulta ahora a Laura Borràs, ha indultado también a Junqueras, a través del Constitucional, pues también Chávez y Griñán, pues lo mismo, ya sabéis, es que, ¿y qué vamos a decir de 2020, que se saltó la Constitución por el forro y nos encerró inconstitucionalmente en casa, con estados de alarma ilegales, inconstitucionales? Bueno, esta es la democracia de Pedro Sánchez, y en este caso se trata de que los hombres no tengamos presunción de inocencia. Si una mujer nos denuncia, ya está, nos tienen que meter a la cárcel. Yo no sé ni para qué juicio, si es que nos lo podíamos ahorrar. Podían poner una IA con un programa, directamente un algoritmo que diga, es hombre, pum, condenado, porque la mujer ha dicho que es culpable ya. No, y nos ahorramos el juicio y todo, ¿no? Porque según la ministra, como siempre hay que creer, igual que Irene Montero, que hice el vídeo ayer, como siempre hay que creer a la mujer que denuncia, pues que no nos pongan ni juicio, denuncia, pum, cárcel y se ha acabado. Vamos a ahorrarnos, ¿no? Que la eficiencia de la justicia que entra este 3 de abril, pues así ya tenemos ahorrado bastante. Esto es una auténtica desgracia. Se están cargando el Estado de Derecho a las instituciones y los principios básicos del derecho penal. Y el principio más básico es el derecho a la presunción de inocencia de todo el mundo, sea hombre o mujer, da igual lo que tengas entre las piernas y lo que te cuelgue. Da exactamente igual. Bueno, dicho esto, vamos con lo de Sumar. Vivimos hoy en España en algo que llaman democracia, que supuestamente es que las mayorías, o lo que quiere la mayoría es lo que ocurre, o lo que se tiene que hacer, pero vivimos en la España de la dictadura de las minorías. Son las minorías, las más abyectas y a las que menos gente apoya, las que deciden nuestro futuro. Podemos hablar de RC, de Junts, podemos hablar perfectamente de Sumar, podemos hablar... Son estos partidos minoritarios, muy minoritarios, los que deciden el futuro de la inmensa mayoría de las personas. Y esto es lo contrario, absolutamente lo contrario de la democracia. Pero es a eso a lo que nos han acostumbrado, y por eso también tenemos un presidente que ha perdido todas y cada una de las elecciones a las que se ha presentado.
no lo olvidemos, porque él va de ganador, pero es un auténtico perdedor que con trampas se mantiene en el poder. Dicho esto, vamos a comentar lo de Sumar. Efectivamente, ya no está Yolanda Díaz como número 1, hay otras 2 personas que son las coordinadoras generales y Yolanda Díaz ha dado un paso al lado. Ayer ni siquiera acudió a esa asamblea general en la cual hay 500 delegados, 500 de toda España. No se van a presentar a todas las comunidades autónomas en las generales, porque obviamente ya saben que no se les va a votar, y han votado pues no sé cuántos. No lo dicen porque es algo muy opaco, lo he intentado buscar por todos los medios, pero son muy pocos miles, no sé si son 2.000, 3.000, según las fuentes, o ni eso, vamos, una auténtica... Iba a decir porquería, poquísima gente, pero dependemos eso de 500 delegados y poco más de 2.000 personas las que están ahí en Sumar y las que deciden qué es lo que va a ocurrir en España. Un partido que está, es como una aspirina en disolución, ¿no? Tú echas una aspirina efervescente en un vaso de agua, hace así, y eso es Sumar. Es lo mismo, exactamente eso. Consiguieron los escaños que tienen en las elecciones generales porque fueron con Podemos y bueno, por eso tienen, me parece que son 27 y a partir de ahí todo ha sido disolverse después de que Yolanda Díaz, vamos, porque no se diferencian en nada de Podemos, pero como ella... Claro, había como 2 gallitos, si fueran tíos dirían que son 2 machos, ay, no tal, pero como son 2 mujeres, pues entonces eso son diferencias ideológicas, ¿no? Bueno, pues 2 mujeres que quieren ver quién la tiene más grande, y es así, que eran Irene Montero y Yolanda Díaz, vamos a hablar las cosas como son, las 2 querían mandar, y al final consiguió Yolanda Díaz vetar a Irene Montero, como bien sabéis, el veto de Yolanda Díaz. Pero Irene Montero, bueno, pues curiosamente, a pesar de su incapacidad intelectual, que todos aquí más o menos pensáis que es así, y de un discurso ideológico que es monolítico y para personas un poco, en mi opinión, pues bueno, pues o que están muy radicalizadas o que no son capaces de discernir la verdad y la mentira, bueno, pues con su discurso monolítico, ideológico y en mi opinión sí, es bastante fascista, porque realmente lo que ella dice y lo que ella promueve es un movimiento de odio hacia determinadas personas por no pensar como ella y de discriminación, marginación, insulto, apuntar, bueno, es algo terrible, ¿no? Vive del odio, ¿no? Entre hombres y mujeres, el odio ideológico, el odio es su caldo de cultivo, ¿no? Es su abono. Bueno, pues dicho esto, Sumar luego ha ido a menos, en las elecciones europeas consiguió 3 escaños, cierto que Podemos consiguió 2, joder, lo de Irene Montero, ay Dios mío, y que esté ahí ganando $500.000 de euros que nos cuesta esta mujer, ahí. Bueno, en fin, vamos a dejarlo. Isa Serra consiguió sus 2, pero Sumar consiguió 3, bueno, se fue disolviendo y luego ya las encuestas poco a poco le dan menos. Y ahora, pues Yolanda Díaz ya no es la número 1, se ha apoyado una candidatura en la cual ella pues sí aparece, pero aparece como número 3, ya no es cabeza de lista, no es coordinadora general y se va apartando a un lado y como os digo, ayer ni siquiera fue a la asamblea. Imaginaos no ir a la asamblea de tu, bueno, iba a decir partido, de tu movimiento, de tu Frankenstein. Ni siquiera fue por motivos de agenda. Sábado tiene una agenda terrible cuando está haciéndose la asamblea en la que se decide quién va a mandar en Sumar. Bueno, pues ni fue, ni siquiera fue. Esto nos deja bien claro, pues bueno, pues que obviamente ya está acabadísima en Sumar, que no la quieren, ni ella va a estar, y que pues esto es el final de ella y el final de Sumar. De Sumar sí, porque Sumar es lo que era ella, poco, pero era ella. Lo que no es ella, Sumar, pues no es nada, o sea, porque ya directamente se disolverá en breve y lo vamos a ver. Vuelvo a insistir, tanto porque se va a disgregar como porque se va a disolver. Ambas cuestiones van a ocurrir y muy poca gente va a votar al final a Sumar, porque está en el espacio político de Podemos y, bueno, pues al final la gente, yo creo que los que están en ese espectro ideológico van a ir más a votar a Podemos que a Sumar, que ya se ha visto que es una auténtica desgracia. ¿Qué defienden? Bueno, ahí defienden, pues se trabaje mucho menos, ya lo vi ayer, pues bueno, ya sabéis, una política súper ecologista, transversal y resiliente, ahí está el documento, lo dejo abajo, como no va a ser de otro modo, muy ecologista, que vayamos todos a pedales, sin energía, supongo, porque lo que leéis ahí, pues bueno, ya sabéis, pro inmigración, ya sabéis que todo el mundo pueda entrar y estas cosas que dicen, y bueno, pues más derechos, el LGTBI+, tampoco se diferencia nada de Podemos, vuelvo a insistir, luego pues eso, trabajar muy poco, hacia la jornada de 32 horas, dices, vale, mejor no trabajamos, y total, ¿para qué? ¿Para qué trabajar, no? Mejor vivir de ayuditas y paguitas del Estado, así depender del Estado, que es lo que le gusta a una ministra comunista como Yolanda Díaz, y de esa manera controlar a los ciudadanos con muchísima mayor facilidad, que al final es de lo que se trata. Y bueno, pues ese tipo de cuestiones que ya sabéis perfectamente
exactamente cuáles son las que defiende Yolanda Díaz, las que defiende Sumar, etcétera. Bueno, cómo destruir un país para parecernos a Venezuela. Pues bueno, pues viene a ser eso. Pero lo bueno es que Yolanda Díaz ya se nos va a acabar. Y, por supuesto, en cuanto haya elecciones, Yolanda Díaz ya se va a desintegrar, salvo que se integre en el PSOE, que todo puede ser, ¿no? Porque estos con tal de mandar nunca se sabe. Pero, en principio, Yolanda Díaz en Sumar, vamos a pensar que ya está fuera. Ya os digo que ni siquiera ha ido a la asamblea ayer, ni siquiera ha aparecido por allí, ya no es la número 1, ya la han apartado, y Sumar, pues bueno, lo único que le queda es desaparecer, porque obviamente es un proyecto fallido, absolutamente fallido, como lo fue el monstruo de Frankenstein, y vuelvo a insistir, es coger trocitos putrefactos que hay por ahí, intentar juntarlos y darles vida, y bueno, pues ha tenido una vida, pero una vida efímera, porque como pasa con los trasplantes, pues muchas veces, o casi siempre, si no hay medicación adecuada, pues se rechazan entre sí, y es lo que ha ocurrido aquí, entre los egos y muchas otras cosas, pues bueno, pues se han rechazado entre sí esos trasplantes, y este monstruo de Frankenstein está muriendo, agonizando, y Yolanda Díaz, como las ratas abandonan el barco cuando se hunde, pues bueno, como hizo Pablo Iglesias y como hace mucha gente, pues es lo que está ocurriendo en este momento. Así que nos alegramos, lo único que deseamos ahora, eso sí, es la dimisión de Pedro Sánchez más pronto que tarde, esperemos que sea muy pronto, porque yo creo que realmente ahora mismo está en una situación absolutamente insostenible a nivel político, que no puede hacer nada con el tema de defensa, sin apoyos, porque no le puede apoyar Sumar, y se ha comprometido. El otro día ya sabéis lo que pasó con el secretario general de la OTAN, y que ha quedado a nivel del barro, pero del barro no puede sacar nada, no puede sacar los presupuestos, aunque está obligado por la Constitución, tampoco, está acorralado por los procedimientos judiciales de su hermano, de su mujer, de su mano derecha, de su fiscal general del Estado, Adana, bueno, en fin. Yo creo que es una situación insostenible, está intentando aguantar, porque obviamente los procedimientos judiciales los aguanta mejor desde el poder, pero esperemos que acabe como Bolsonaro, no porque me caiga mal Bolsonaro, ni mucho menos, sino porque le acaban de imputar, o como Sarkozy, que también ahora se está enfrentando a una condena bastante amplia, y bueno, pues simplemente por el hecho de que la justicia, como a otros mandatarios de otros países, al final le juzgue, y esperemos que tenga su merecido. Un fuerte abrazo, compañeros. Bueno, feliz domingo, muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos en siguientes vídeos. Ah, y el like, que no os he perdón, que a veces se me traba la lengua. El like que no os he pedido, y comentarios para ver qué es lo que pensáis, que igual os encanta Sumar y decir, va, Sumar es una auténtica maravilla. Bueno, me diréis ahora, ¿por qué no has editado? Tampoco, me perdonáis un error, ¿no? Yo os lo perdono a vosotros. Un fuerte abrazo.